Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la Tierra. Tienes unos cortos años aquí en la Tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo. Voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura, porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja, tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda? Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta. Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Buenos días. Colócame el PowerPoint, por favor, John. Mientras pasa, bueno. Pastor Daniel, ya practiqué, ya hice la tesis del curso. Acabamos de hacer el curso de el liderazgo de Jesús y lo acabé de hacer la tesis, ya aprobé. Me senté en el puesto del pastor. Y le pregunto a la pastora, ay, me senté en el puesto del pastor. Me dijo, sí, me tuve que mover para allá. Así que ya, tengo derecho al certificado porque ya aprobé. Muy bien. ¿Vieron? Devuélveme una, por favor. Esta gráfica la vimos hace algún tiempo en una clase de las damas. Esta gráfica muestra toda la historia, como decir, la Biblia proporcionada, de tal manera que se pueda entender más fácilmente. Y vimos cómo Dios desde la eternidad hasta la eternidad, pásame la siguiente por favor, en realidad todo eso que acabamos de ver no necesitó haber pasado. Eso no necesitó haber pasado. Porque Dios cuando nos creó, cuando usted lee la palabra en Génesis 1 y 2, Dios nos creó ¿con cuál propósito? De estar con Él en la eternidad. Si usted puede ver allí al final, avanza por favor. Nos creó la siguiente. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 22 nos está mostrando cielos nuevos y tierra nueva, la nueva creación. El Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 22 es lo que realmente Dios quería con nosotros desde el principio. Pero resulta de que el ser humano no quiso seguir el plan de Dios. Entonces, yo siempre he dicho esto. Dios puede simplemente hacer algo cuando uno dice, como el Chapulín Colorado, dice en el cuento, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y salir Dios y decir, yo, ¿cierto? Dios puede hacer eso, Él tiene todo el poder, ¿o no? Es un avión, no es un pájaro, no es Superman. Pero es que Dios no quiere hacer eso. Dice Dios en su palabra que las cosas secretas son para Él y para nosotros, sus hijos. Vea cómo dice el texto. Dice, eso está en Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En la Biblia, en todo su contexto, Dios siempre nos ha advertido que no nos dejemos engañar. Por eso el mensaje de hoy lo llamamos no te dejes engañar. Que nadie te engañe. Y también nos ha enseñado la palabra que vienen falsos maestros.
una cantidad de textos bíblicos. Aquí tengo un montón. Voy a tener una hoja ya para todos los que quieran todos los textos bíblicos de hoy. Pero hay un montón de textos bíblicos que nos dicen a nosotros que en primer lugar, que nadie te engañe, y que en segundo lugar van a venir tantos falsos maestros, tantos engañadores, que aún, lo decía el pastor en estos días, a los escogidos, vea como enseñaba el pastor, por ejemplo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso vamos a encomendar al Señor las palabras que hablemos, porque nosotros confiamos es en Él. Nosotros no confiamos en nosotros, confiamos en su palabra, que es la Biblia, y en su providencia. No podemos confiar en nuestras fuerzas. Y Padre nuestro que estás en el cielo, como nos enseñaste, Jesús, te encomendamos a ti las palabras que en estos momentos compartimos entre nosotros los hermanos, porque tú eres el Rey, como cantábamos hace un momentico, Señor, el Rey de toda la tierra. A ti te adoramos y a ti te exaltamos, porque eres el único digno. Lo único que puedo ofrecerte yo, decía ese coro, es, Señor, un corazón humillado todo el tiempo. Humillarme delante de ti todo el tiempo, como en estos momentos, Señor, para que tú tomes estas palabras y nos bendigas, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Estaba como muy alejado de aquí. ¿Aló? Esto se cae. Ok. Segunda de Pedro 3:14. Si usted quiere, abra su Biblia. En segunda de Pedro 3:14. Estamos hablando de los tiempos. Esa palabra, los tiempos, suena raro, ¿sí o no? Pues yo creo, a mí me sonaba muy raro los tiempos. No ahora cuando el pastor dijo que el mes de septiembre íbamos a trabajar los tiempos, sino que siempre me ha sonado raro cuando dicen los tiempos. Eso como que asusta. Asusta. Pero los hijos de Dios que conocemos la Biblia, no tenemos por qué asustarnos. Antes son noticias de gran gozo y de gran felicidad. En 2 de Pedro 3:14 al 18, y yo voy a leer así como entre líneas: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. El apóstol Pedro está hablando sobre la venida de Jesús, lo que hablamos en Mateo 24. Dice, hay en aquellos algunos puntos difíciles de entender. Es lo que dice la Biblia. En algunos escritos de Pablo hay algunos asuntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo cantábamos también hace un rato. En primer lugar, he estado agripado. No, en primer lugar no es que he estado agripado, sino que he estado agripado y en algún momento me puede engañar, para que por favor me comprendan. En primer lugar, Mateo 24 y 25 deben estudiarse juntos, porque Mateo 24, si usted ve las divisiones que tiene, la Biblia Reina Valera tiene esas divisiones, lo cual nos aclara mucho a nosotros la idea central de lo que estamos estudiando. En Mateo 24 dice, Jesús predice la destrucción del templo. La segunda porción dice señales antes del fin. Y la tercera porción dice la venida del Hijo del Hombre. Y en Mateo 25 nos da 3 parábolas que nos enseñan cómo nosotros debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor. ¿Cuál es mi invitación? Estúdienlo, por favor.
Estúdienlo, apasionense estudiando la palabra, especialmente cuando acabamos de ver un tema específico aquí en la escuela dominical o un miércoles. Usted vaya, mi suegra hace mucho eso. Mi suegra, que es mi madre, yo ya le digo es mi madre, ella todo el tiempo está tomando nota y lo primero que hace al siguiente día es leer las cosas que escuchó en el mensaje. Entonces lo invito a que usted haga lo mismo. ¿Ustedes recuerdan el video ese de la cuerda larga, esa eterna? A mí me ha impactado bastante ese video, porque ese pedacito de tiempo son nuestros 80 años de vida. Pero ¿qué es lo importante? Como decía ahí, la eternidad. Entonces nosotros tenemos que vivir para la eternidad. A nosotros no nos interesan esos 80 añitos nomás. Esto es nada comparado. Este es un segundo, como dice la Biblia, que nuestra vida es como la flor del campo. Así se desvanece y como la aurora de la mañana. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos es por aquel eterno, por aquella eternidad. Yo no comprendía eso de que nos íbamos para el cielo. Yo llevo 34 años en el evangelio y yo no entendía eso de cuando llegáramos al cielo. Yo por fe, al cielo con el Señor, al cielo con el Señor, por fe. Pero vine a comprender más estudiando, escuchando mensajes, escuchando predicaciones, y en una ocasión también nos compartió muchas cosas el pastor Alonso del Limonar. Y nosotros, yo por lo menos, yo no sé tú, pero yo me imaginaba el cielo como lo muestran en las películas o como lo muestran en las caricaturas, así de blanco, en las nubes. Así sinceramente lo pensaba que era yo. El apóstol Pablo dice una cosa increíble, dice Pablo, que él dice, hace 14 años está hablando él, se ha guardado eso por 14 años. Conozco un hombre, dice Pablo, si fue en el espíritu o en la carne, no lo sé, pero fui llevado al tercer cielo y vi cosas que no se me es permitido decir. ¿Qué cosas maravillosas serían esas? Esas seguramente vamos a ver nosotros cuando estemos con Jesús en las bodas del Cordero. Esas son las que vamos a ver, pero en realidad nuestra eternidad, ¿dónde va a ser? La Biblia lo dice, en la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor y cuando Él venga en gloria, nosotros vamos a venir con Él a reinar por 1000 años. ¿Dónde? En la tierra, en esta misma tierra que estamos. Por 1000 años. Vamos a gobernar algunas naciones o pueblos o lo que sea, nos va a tocar gobernar dependiendo de cómo el Señor nos clasifique, ¿cierto? Ahí no va a ser con democracia, el mismo Señor va a decir, usted va para allí, usted va a gobernar aquella nación o aquel barrio, a mí que me ponga un barrio, no hay problema, yo lo que Él quiera, con tal de servirle a Él, ¿sí o no? Yo no pido naciones porque me pasa lo que me pasó hace un ratico, que me senté adelante, de pronto pido una nación y me dan un barrio, entonces mejor pido un barrio por si acaso me dan una nación, otra segunda tesis, pastor. Entonces, vamos a vivir 1000 años en la tierra gobernando con el Señor, dice la Biblia, y luego que el Señor venga, después de los 1000 años, que va a ser destruida toda la tierra, va a descender del cielo y el Señor va a crear nueva tierra y nuevos cielos. Eso es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir viviendo en la tierra, que es lo que el Señor en el principio deseaba, estar con nosotros todos los días, ya no hasta el fin del mundo, porque ya es la eternidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Gloria al Señor. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo sabes tú que no estás siendo engañado en estos momentos con lo que yo te estoy diciendo? Ahora, ¿cómo sabes tú que no vas a ser engañado cuando se te acerque uno de tantos que tienen sectas? Y especialmente hoy en día con el internet, con las redes sociales. ¿Cómo sabes tú? Porque yo voy a decir una cosa, yo tengo un amigo, tengo muchos amigos, pero algunos que pertenecen a sectas, porque no son hermanos. El que pertenece a una secta no es mi hermano. No, es imposible, pertenece a una secta. Yo le voy a explicar qué es una secta, déjenme seguir con el cuento. Este amigo mío se convirtió en el adventismo. ¿Por qué? Porque él era un borracho. ¿Y cómo conoció a Jesús? A través de un adventista que le testificó. Y este muchacho dejó el alcohol y dejó de ser sinvergüenza.
Y él tiene una firmeza y una convicción en el adventismo tremenda. Pero si la Biblia a mí me enseña que el que enseña mentiras es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentiras, yo no puedo considerar a una secta o a un grupo religioso que enseñe mentiras, yo no puedo considerar que son mis hermanos, porque entonces, ¿en qué palabra he de creer yo? Yo tengo que creer toda la Biblia o no creo en nada. ¿En qué voy a creer yo? Una secta es simplemente una corriente religiosa cuya autoridad principal no es su libro sagrado. Le voy a dar un ejemplo, con todo mi amor y respeto. Si usted que está en estos momentos aquí escuchando, me está escuchando a mí hablar de la Biblia y me cree lo que yo le estoy diciendo, su actitud es la actitud de los mismos que pertenecen a las sectas. Porque eso es lo que hacen las sectas. Tienen su libro más otros libros con autoridad, porque nosotros leemos otros libros, tenemos muchos libros de estudio, a mí me encantan los libros de estudio. Pero si yo pongo esos libros por encima de la Biblia, yo soy sectario. Nunca puedes poner nada, usted todo lo tiene que pesar con la Biblia. Autoridad número uno, esto es lo que más pesa. Una vez usted ponga esto en la balanza, ¡fuácate! Si no hace eso, usted está en peligro. Por eso les decía, cuidado, no se dejen engañar. Yo voy a decir esto. Yo no pertenezco a ninguna religión, siempre lo he dicho. Yo no soy de ninguna religión. Yo soy cristiano. ¿Por qué yo soy cristiano? Yo soy cristiano porque he reconocido que si yo muero en esa condición de pecador, voy a pasar la eternidad en el infierno. Y yo no quiero eso, Señor, perdóname. Yo no quiero pasar la eternidad en el infierno. Y entonces yo reconozco mi condición y me hablan de que Jesucristo es el único que me puede salvar. Y yo digo, Señor, perdóname. Reconozco que solo tú me puedes salvar. Solamente confío en ti, plenamente en ti. Yo te acepto en mi corazón ahora que sé que si muero en esa condición voy para el infierno. Porque yo sé que tú me vas a enseñar cómo ir al cielo a través de esta palabra. Entonces, si yo soy cristiano, me congrego. Porque yo te digo una cosa. Si tú te congregas, no necesariamente eres cristiano. Pero si dices ser cristiano, se supone que te congregas porque la Biblia lo enseña. Ahora, tú vas y te bautizas. Eso no te hace cristiano. Pero si dices que eres cristiano, se supone que te tienes que bautizar. Porque en la Biblia yo no encuentro uno solo que se convirtió y no se bautizó. Y si nosotros creemos en esta palabra, entonces ¿qué se supone que debo hacer? Lo que la Biblia dice. Todos los que se convirtieron inmediatamente se bautizaron. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees, le dijo Felipe al etíope, si tú crees de todo corazón, crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, de todo corazón. Reciba a Jesús en el corazón, eso es muy diferente. Millones han recibido a Jesús en el corazón y no son cristianos. Porque es que si tú crees de todo corazón, crees que Él es el Señor, bien puedes bautizarte. Por lo tanto, la reacción inmediata debe ser bautizarse. Y ahora otra cosa, leer la Biblia. Leer la Biblia no te hace cristiano. O si no, acabo de hablarles de las sectas. O si no, los ateos. Póngase a hablar con un ateo. Recién nosotros convertidos que salíamos a los parques a predicar, nos encontramos con un ateo. Casi nos desviste allá en el parque. Son tremendos. Conocen más Biblia que nosotros. Por lo tanto, si tú lees la Biblia, no te hace cristiano. Ojo con eso. Pero si eres cristiano, tienes que leer la Biblia. Porque leyendo la Biblia es como tú. ¿Qué dice la Biblia? Leyendo, escuchando la palabra es como tú tienes fe. ¿Y qué es lo único que nos puede salvar a nosotros? La fe en Cristo. Confianza en el Señor, que en otras cosas eso es fe. A veces me gustaría no mencionar la palabrita porque suena tan religiosa que es mejor decir, si usted confía en el Señor. No es que si usted tiene fe, no, si usted confía en el Señor. Permiso. Bueno, como dicen, yo siempre he dicho esto también.
a la hora de la quema es que se ve el humo. A la hora de tu necesidad es cuando tú te das cuenta si en verdad eres cristiano o no. Porque es muy lindo confiar en el Señor. Yo le soy sincero, a mí me ha ido bien toda la vida. Yo he tenido crisis es en la parte emocional, sentimental y espiritual. Porque tuve una crisis matrimonial muy fuerte. Por eso nosotros tenemos la autoridad de estar frente a los matrimonios. Mi esposa y yo estuvimos a punto de divorcio 2 veces. Y en ese tiempo de crisis es donde se probó si yo realmente era cristiano. Es más, a mí me tocó asistir en un pueblo, porque yo andaba mucho. Y en un pueblo me tocó asistir a una iglesia del Movimiento Misionero Mundial con mi esposa y mi hija. ¿Usted se imagina? Todos los días nos mandaban para el infierno. Cada vez que estábamos en el servicio nos mandaban para el infierno. Eran rocas, piedras, nos echaban hasta veneno. Y nosotros ahí, aleluya, hermano, aleluya. No teníamos dónde congregarnos. ¿Qué hacemos? Nos vamos de los testigos de Jehová. No había otra iglesia de sana doctrina como esa, excepto por tristemente esa situación. Ahí es donde usted se prueba. Cuando yo viajaba a los pueblos, siempre buscaba dónde congregarme. Ay, si usted viera las cosas que me encontraba. Todo muy bonito, porque usted va al internet y usted encuentra los adventistas, los testigos de Jehová, los de la luz del mundo. Usted encuentra todo lo de ellos. Es organizado, es bonito, es tecnológico. Es una cosa increíble. Los mensajes, le hace una atalaya para que vea. Le da una revista de atalaya, no le dé miedo. Para que vea lo que encuentra ahí, hermoso. O dígame que no, léala y me cuenta. Pero la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ellos le meten por ahí la levadurita. Entonces, los que no conocen, si usted no conoce la Biblia y le llega un tipo de eso, si usted deja entrar un testigo de Jehová a su casa, le garantizo que lo convence. Lo convence. Porque tienen una capacidad, ellos son adiestrados para eso. Y le voy a decir esto: la secta más grande y poderosa del mundo, que es la religión católica, las sectas pertenecen a Satanás. Jesucristo mismo dijo que eran sinagogas de Satanás. Ellos están preparando a su gente. Muy bien, mi hermana es disque teóloga. Yo no sé de qué. ¿Qué teología estudia mi hermana? Es increíble, es increíble. Eso a mí me deja absorto. ¿Qué teología estudian? ¿Por qué no leen la palabra? Por Dios. La palabra es la única autoridad en mi vida. Yo no sé en la tuya. Y esa secta terrible es capaz de decir que la principal. Oiga, ellos, es verdad que le estoy diciendo esto. Ellos, el Papa es autoridad sobre la Biblia. ¿Son secta o no son secta? Mientras tengan un profeta, mientras tengan una autoridad superior que la Biblia, son una secta. Las estadísticas se atreven a decir que somos 2.5 billones de cristianos. Es una rabia a mí, perdón. ¿Cómo que 2.5 billones de cristianos y nos tienen ahí hochis con todos los marranos? Con todos los marranos, porque son marranos. Nos tienen hochis con toda esa gente, con los testigos de Jehová, con los católicos. Y es que mi hermano, los católicos, ¿qué es eso? No, más o menos somos 600 millones de personas que vamos a las iglesias que dicen ser cristianas. Pero de esos 600 millones de cristianos que decimos que vamos a la iglesia, ahí es de donde salen los falsos maestros, los falsos, toda la mentira y toda la torcedura. De ahí es de donde salen. O sea que en realidad no son 600 millones de cristianos. Son 600 millones de personas que van a una congregación. ¿Sí? En segundo lugar, Mateo 24:36 dice: el día ni la hora nadie lo sabe. Ahora todo el mundo tiene la razón. Todo el mundo quiere tener la razón. Y entonces te escucha a un sutano que le dice que entonces, y le explica Mateo 24 completo, se lo explica y oiga, usted lo convence, hermano. Yo estaba escuchando, porque obviamente yo escucho mucho para poder venir aquí a predicar. Y estaba escuchando a que yo decía, wow, increíble. Pero es que eso no lo dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo acomodan. Y como usted no entiende mucho, está, ay, ¿verdad, no? Sí, en serio. Y usted lo acepta. Y ahí está, vea. Groguis, mijito, porque acuérdese que vamos a seguir hablando de como en los tiempos de Noé. La hermana está hablando de mí o está riendo de mis. Oiga, como en los tiempos de Noé vamos a hablar, estamos hablando de Mateo 24 y lo vamos a comparar con los tiempos de Noé. Por favor, hermano,
La mayoría de los textos bíblicos son sencillos y claros, así, punto, así, ya, sencillos y claros. Usted no necesita intérprete, ni necesita pastor, ni necesita Rodrigo, ni necesita fulano, ni a sultano para que le explique ese texto. Usted lo entiende inmediatamente, pues, si usted tiene el Espíritu, si no, no. Pero cuando usted encuentra un texto difícil, no trate de darle interpretación, hermano, no se preocupe, continúe, siga el paso tranquilo. La secta de los adventistas, que son otra secta, que yo le decía ahora el amigo mío, ellos, cuando Guillermo Miller surgió en 1836 o algo así, dijo que se puso a estudiar la Biblia. Él pertenecía a una iglesia cristiana. ¿Qué? ¿Cómo? Y dijo que calculó, hizo cálculo, 1844, o sea, viene el Señor. 1844 viene el Señor. Y un montón de gente le creyó. 1844 no vino el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Se la inventaron buenísima. No. Lo que quería decir Guillermo Miller, que ya había muerto y era Ellen White la que siguió con su doctrina. No es eso. Es que en 1844 es cuando Jesucristo entró al santuario. ¿Qué es esa blasfemia? Que fue cuando en 1844 Jesucristo entró al santuario santo allá delante del Señor. Mira lo que dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El santuario de arriba es, o sea, el que se hizo aquí de mano es figura del santuario celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, o sea, en el momento que estaba hablando el apóstol, por nosotros ante Dios. No era, Señor, entonces yo muero, resucito y me voy por allá, esperemos que sea 1844, para ir al santuario a interceder por los hermanos. ¿Qué es eso? Si usted no entiende eso, entonces usted llega a ese tipo y le habla porque es bien convincente y usted le come cuento. Entonces empieza a guardar el sábado. Tercero, Jesús dijo, al final de los tiempos será como los días de Noé. Wow. ¿Recuerdan la laminita esa, no? Todo era muy bonito. Pero ¿qué hizo el hombre? Decidió pecar. Decidió cambiarse de equipo y obedecerle a Satanás. Entonces le entregó el dominio a Satanás. Fueron echados del Edén. Caín mató a Abel. Estoy seguro que Adán le enseñó a Abel cómo se adoraba al Señor. También le pudo haber enseñado a Caín, pero Caín fue rebelde, ¿verdad? Entonces luego tuvieron a Set. Génesis 5 está la genealogía de Set. Y Set seguramente también fue enseñado por sus padres de cómo se adoraba al Señor. Y así sucesivamente vino la enseñanza que se supone que debemos darle a nuestros hijos. La Biblia es la que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Yo creo que esto se baja para que yo no grite, porque cuando yo grito se aturden. A mí me gustan las emociones. Usted no se debe dejar convencer de las emociones, porque ese es otro problema. Está bien que el Señor ministre, eso es bueno. Pero no porque usted esté ahí revoloteando es que el Espíritu lo está tomando. Son emociones. Tranquilo, denle libertad a sus emociones, porque es que usted está adorando al Señor. Yo venía de la casa de allá, tremenda procesión. Si usted viera la bulla que estaban haciendo por adorar a Satanás. No podemos nosotros hacer bulla adorando a nuestro Señor, Dios eterno, maravilloso Jesús, que murió por nosotros. Pues tenemos todo el derecho. Y así la descendencia, entonces, ¿cómo hacían? Adoraban al Señor. Ahora, en el tiempo de Noé era una descendencia de larga vida. Acuérdense que el más viejito fue de 969 años. Y hubo uno que sardinito, el Señor se lo llevó. Enoc, 365 años, era un sardino. O sea, había larga vida para esas personas. Pero ¿qué empezó a hacer la gente? Buscaron la felicidad siendo egoístas, tratando de aplastar a los demás. Otra cosa que he escuchado yo mucho. ¿Quién fue el líder de la construcción de la Torre de Babel? No fue Nimrod. Por lo menos no lo dice la Biblia. La Biblia habla de Nimrod en un capítulo anterior. Y luego los hombres se pusieron de acuerdo para construir la Torre de Babel. Pero no dice que fue Nimrod. Usted puede concluirlo si quiere, pero no lo puede aseverar. Como voy a concluir yo algunas cosas aquí que a mí me gustan, no tiene que aceptarlas. A mí me parecen maravillosas y es justamente lo que quiero, a lo que los quiero llevar.
¿Sí? Entonces, dice el Génesis 6:11. Estúdiese Génesis 5, 6, 7, 8 y 9, que es Noé. Todo lo que tenga que ver con Noé, los descendientes de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Es espectacular leer eso. Y además porque viene la comparación con Mateo 24. ¿Sí? Y ya el 10 es la genealogía de Set, el 11 es la Torre de Babel y el 12 ya es el llamado de Abraham. ¡Qué historia tan maravillosa! Nada más lindo que conocer la historia del pueblo de Dios, Israel. Israel es real, que fue formado por Dios. Es la única cultura del pueblo de Israel que tiene genealogía desde el principio de la creación. Esa es una gran evidencia de que la Biblia es verdad. Es la única. Jesucristo es el único que tiene la descendencia no es descendencia, la genealogía. Desde la creación hasta Jesús. La genealogía completica, Jesucristo. Eso es otra evidencia de la veracidad de la Biblia. La genética, descubierta hace 150 años y avanzada hace poco también por uno que todavía existe, Francis Collins. Lo dice la Biblia desde Génesis 1. Según su especie. Es decir, hay muchas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. Raeré toda vida de sobre la faz de la tierra y a los hombres que he creado. Entonces Noé predicó 120 años. Lo aseveran. Yo le voy a decir una cosa, yo no lo asevero, voy a sacar conclusiones. Dios, dice la Biblia que le dijo a Noé lo que iba a hacer. Pero dice la Biblia en el capítulo anterior, en el capítulo 5, que Noé tuvo 3 hijos cuando tenía 500 años. Y que Noé subió al arca cuando tenía 600 años. Allá hay 100 años. Entonces, ¿cómo ve que Noé predicó 120 años? Según eso, no fueron 120, fueron menos de 100, según eso. Porque dice que iban a entrar él, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero es que acuerde que es que la Biblia es un contexto completo. Entonces podemos sacar esta conclusión. Dios halló gracia en Noé por lo que Noé hacía, que es lo que vamos a seguir hablando en adelante, por lo que Noé hacía, que era agradar a Dios. Entonces le dijo: oye Noé, hay mucha maldad en la tierra, yo voy a raer con toda la humanidad, voy a acabar con todo, pero tú, mira, has parado conmigo. Tú me agradas porque tú haces lo que yo, humillar tu corazón constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, todos los días. Yo le digo a mamá, que mi mamá es una madre maravillosa y usted la conoce, la mamá de mi esposa, de mi cuñada y de mi esposa, de mi cuñada y de mi esposa. Y yo le digo: mamá, usted es una mujer maravillosa, usted es una madre increíble, etcétera, etcétera, etcétera. La subo al cielo, pero vuelvo y la bajo duro así, ¡pim!, contra el piso. Y le digo: pero usted también, delante de Dios, trapo podrido. Yo le digo a mamá eso. Porque si nosotros nos creemos buenos, Jesús no vino a buscar sanos, sino enfermos, a pecadores que procedan al arrepentimiento. Yo le digo: mamá, usted no va al cielo porque usted es una buena mamá, usted va al cielo porque usted delante de Dios es una porquería. Y entonces usted dice: Señor, perdóname, y Jesucristo llega y la guarda. ¿O no? A mí me toca eso. Yo creo, para mí eso tiene que ser así. Entonces él le dijo: yo voy a acabar con toda la humanidad, pero tú constrúyete un arca. Yo no sé si el Señor le diría a Noé que iban a hacer 120 años, no creo. Yo creo que el Señor le dijo a Noé: construyete un arca, pero como Dios todo lo sabe, sabía que iban a hacer 120 años que se iba a demorar construyendo el arca. Son conclusiones mías, no se le olvide. Y empezó a construir el arca y en el proceso a los 500 años de edad, tuvo sus 3 hijos en Cam y Jafet. ¿Y qué hicieron sus hijos? Fueron levantados en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de que iba a venir un diluvio, un juicio, como hoy en día sabemos que va a venir un juicio. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, dice la Biblia. Que nadie se atreva a decir cuándo, nadie lo sabe. Que hay señales y que hay interpretaciones, pero usted lo único que tiene que hacer es estar preparado. Vamos a suponer que nos digan, vamos a suponer, estoy diciendo vamos a suponer para que no lo saquemos de contexto, ¿sí? Que nos digan 2122, o sea, dentro de 100 años, viene el Señor. Y que sea verdad, vamos a suponer.
Entonces hasta ahí mismo dice, yo, por ejemplo, yo ya tengo 60, 2122 ya estoy muerto. El que tiene 20 dice, ya estoy muerto para esa época. Entonces no hay problema. ¿Y si se muere? ¿Recuerdan? Los 80 añitos y el resto de la eternidad. Dice la Biblia, está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces usted no puede decir, como el Señor se demora para venir, que lo dice la Biblia. El Señor se demora para venir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si usted muere en la condición en que a Dios no le agrada, usted va a pasar la eternidad en el infierno. Es como lo dice la Biblia. Usted lo que tiene es que acogerse de ese Señor y confiar en Él todos los días. Porque si se va a morir por un pecado, entonces ¿por cuál? Si tenemos tantos. La Biblia dice que nosotros todos somos pecadores. Además dice que el que dice que no peca es mentiroso. Ya, ahí pecó porque es mentiroso. Ya se perdió para el infierno. Mucho cuidado, no es el hecho de que tú tengas debilidades. Yo tengo 100.000 debilidades, un montón. Mi genio es terrible, etcétera, etcétera. Tengo muchos males. Entonces me voy para el infierno. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Igual me voy a ir para el infierno. No. Somos débiles y cometemos errores. Pero por eso dice el apóstol Juan, hijitos, estas cosas les he enseñado para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces yo tengo mi abogado ahí. ¿Sí o no? Ahora, hágame el favor y me coloca el video 5, tenga la amabilidad. Digo 5, pero no es porque llevan 5, sino que es que los enumeré de esa manera. Dentro, miren eso. Puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Algunos, en su desesperación, intentaron romper el arca para entrar en ella, pero la firme estructura resistió todos los embates. Otros se sujetaron al arca hasta que las embravecidas aguas los tiraron o se cayeron por la colisión con rocas y árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad.
Otras personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y subirían a las cumbres más altas para escapar del agua que se iba elevando. Otros se ataron a elevados árboles en la cumbre de las colinas o las montañas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Yo no me puedo imaginar el 10 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York. No, el 10 de septiembre. ¿El 11 para qué? El 11 ya estaría muerto. No, el 10 de septiembre. Sabiendo lo que iba a pasar mañana y diciéndole a la gente, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para ti. Yo no me imagino eso. Yo no me imagino a Noé construyendo el arca diciendo, Cristo te ama, Dios te ama, mira que Dios. Noé ahí sabía que el Señor iba a sacrificar, había sacrificado a su hijo, porque para Dios el tiempo es presente siempre. Noé ahí sabía que Dios había sacrificado a su hijo. Yo no me imagino a Noé diciéndoles a ellos, mire, usted puede tener felicidad, su matrimonio puede cambiar, su vida puede ser diferente. Yo no me lo imagino, ¿ustedes lo imaginan? Lo único que él predicaba es lo que Mateo 24 está diciendo, mire, viene una catástrofe, el diluvio va a acabar con todo, manada de impíos. Como le decía Jesús a todos ellos, ustedes son unos hipócritas, son unas serpientes, ustedes son sepulcros blanqueados. Y nosotros ahí, ay, mira, Cristo puede arreglarle su vida, puede darle felicidad. Eso no es evangelismo. Por eso las iglesias están, por eso hay 600 millones de los que van a las iglesias. Usted tiene que, yo no me imagino con sinceridad, y no puedo poner a ninguno de ejemplo porque sería muy grave, muy doloroso. Pero si alguien va a donde el doctor y el doctor le dice, usted tiene cáncer, ay, sí, doctora, mándeme una aspirina. Yo no me imagino esa cara, la cara debe ser de terror. Usted siente ciertos dolores y usted, sin que le digan que es cáncer, dice, ay, será cáncer. Usted se asusta. Cuando se va a hacer los exámenes y le salen negativos, él devuelve el alma al cuerpo. ¿Usted cree que nosotros, sabiendo que lo que viene no es agua sino fuego, debemos predicarle a la gente que, hey, mira, la Biblia dice, y vamos a verlo enseguida con los mandamientos. Mire, en todo este tiempo moderno, mira lo que dice Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Tesalonicenses. Y a ustedes, a nosotros, que somos atribulados, porque eso es lo que vamos a vivir aquí, tribulación, porque el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y acuérdense que Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía no es aquí. Aquí son, el resto es eternidad con el Señor. No en las nubecitas así, en lo maravilloso que Pablo vio mientras venimos aquí a gobernar 1000 años y luego el resto de la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús maravilloso y precioso desde el cielo con sus ángeles de poder
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El que no lee la Biblia no conoce a Dios y ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no lee la Biblia, usted no conoce a Dios. Usted le han contado de Dios, pero usted no conoce a Dios si usted no lee la palabra de Dios. Cuenta lo que dijimos ahora. Mira lo que dice Juan 3:36. Y me ha dado, ha sido lindo este verso. Juan 3:36. Todo el mundo, ay, Juan 3:16, Juan 3:16. Ay, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ay, sí, entonces yo recibo a Jesús. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aparte azulita. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo, él está diciendo que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el mundo entero es condenado al infierno. Los 8 billones de habitantes que hay en este momento en la faz de la tierra estamos condenados al infierno. ¿Cuál es la única esperanza? Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, entonces usted no es condenado, pero si usted no cree en Jesucristo, usted ya ha sido condenado. Eso es lo que la Biblia dice clarito, sin necesidad de que usted busque un intérprete que se lo explique. ¿Sí o no? Los que pertenecen a las sectas, ellos son, increíble la convicción que ellos tienen. Vuelvo y le digo, reciba un testigo de Jehová para que usted lo convenza a él. Claro, que acuerde que el que convence es el Espíritu Santo, ¿no? Ellos son los que convencen, porque ellos no pueden tener el Espíritu, empezando porque los testigos de Jehová niegan al Espíritu, ¿sí? Y dicen que la fuerza activa de Dios. Entonces ya ahí ya están jodidos, pues están fregados, perdón la expresión, están fregados ya ellos. Bueno, sigo por aquí. Ahora, ellos son muy organizados y resulta de que nosotros que decimos que tenemos la verdad, difícilmente nos preparamos. Gracias, Pastor Daniel, por la clase que nos dio en estos días tan espectacular. Que a mí que me gusta tanto estudiar y me pareció, ya hasta les dije a ellos ese día en la clase. Me pareció increíble esa clase. Gracias, hermano. Y al pastor que tuvo la iniciativa, nuestro pastor que tuvo la iniciativa de darnos esa charla. Hechos 17. Ese es el numeral 6. ¿Cómo es tu compromiso? Con el conocimiento de Dios. Con el conocimiento de tu fe. Con tu firmeza en el Señor. Hechos 17 dice: porque Él, o sea Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Nosotros no podemos ser egoístas. Si nosotros, el cristiano nace de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: si usted no, es que leer Juan 3 completo no lo lea religioso. Yo decía en la clase, también decía, cuando vino la reforma, todos los pueblos que acataron la reforma protestante, ellos empezaron había mucho analfabetismo. Eso vamos a compartir un poquito de historia en octubre. Pero había mucho analfabetismo. ¿Y sabe qué hicieron los que acataron la reforma protestante? Los gobiernos que se volvieron protestantes. Ellos cogieron y vamos a enseñarle a leer a todo el mundo en la Biblia. Y les enseñaron Biblia a todos. ¿Y qué hacían todos? Aplicar los principios bíblicos, los principios de organización, los principios de obediencia, los principios de finanzas, todo. Y se hicieron países ricos. Y fueron y conquistaron Estados Unidos y lo hicieron rico porque todo era fundamentado en la Biblia. En cambio, los países que pertenecen a la secta romana, porque ni siquiera es católica, la católica es universal, a la secta romana, esos países han sido lo más miserable del mundo y nosotros hemos sido miserables porque ellos nos trajeron ser miserables. Y llega el evangelio del norte hacia nosotros y nos traen religión en vez de habernos traído los principios que ellos aprendieron. Entonces aquí aprendimos religión, pero no aprendimos todos los principios. Por eso es que las iglesias cristianas latinoamericanas normalmente, pues al que más pobre sea, es un error. Porque no nos enseñaron esos principios financieros que la Biblia enseña, principios de organización del tiempo que también hablaba el pastor Daniel al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense eso. Bueno, no podemos ser egoístas. Nosotros, acuérdense, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya nosotros tenemos que identificarnos con el Señor. Es lo que dice. De cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y dice Gálatas: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan la ley de Cristo. ¿Qué dijo Santiago? Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros. El egoísmo no cabe en nosotros los cristianos. Colócame el video 8, por favor. Este es el juicio que viene y este es el juicio que le tenemos que predicar a las personas. Esa canción de Marino. Eso es una película, pero algo parecido va a venir.
Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que ella en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. B. 7. Dios eligió a Noé porque Noé hacía lo que le enseñaron a hacer para agradar a Dios. Ok, vamos para allá. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Sacrificó. ¿Por qué Noé sacrificó cuando salió del arca? Porque eso fue lo que le enseñaron. ¿Qué hacía Job? Sacrificaba por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo para que los que subieron al arca fueron salvos, los que hoy reconocemos a Jesucristo como el único que nos puede salvar, sabiendo que si morimos en esa condición vamos para el infierno, somos los únicos que vamos a poder subir a esa arca y vamos a evitar este desastre. ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras escuchado la predicación de Noé? Si en este momento la predicación no fuera, como decimos nosotros, del fin del mundo, sino que viéramos a alguien construyendo un arca, como una película que hay por ahí de Almighty God o algo así, que el tipo construyendo un arca y todo el mundo lo creyó loco, y ¿usted cómo lo vería? No, este tipo está loco. ¿Qué haría usted? ¿Se subiría a esa arca? Bueno, estamos hablando de lo mismo, pero va a venir fuego del cielo. 8. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Quién es el único que lo sabe? Mira lo que dice Dios en Hebreos 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Jesús va a venir, como dijo Jesús, eso lo tenemos seguro. Jesús va a venir y va a venir un juicio sobre la tierra. Pero ¿cuál es el punto? Que tiene que haber un mensaje de salvación. Aquí es donde voy con el mensaje de salvación. El evangelio de Jesucristo. Mire, Hebreos 9 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Levítico 4:27 nos enseña, hágame el favor y me coloca el 9 nada más, el otro no me lo va a colocar si es tan amable. Le voy a mostrar qué es lo que hacía el santuario, el pueblo. Eso fue lo que le enseñaron. Con forma de tienda que fue dada por Dios a Moisés. Aquí es donde los israelitas debían llevar sus animales como sacrificio para que sus pecados Ponle fueran un poquito de volumen, por perdonados. favor. La pena de violar los 10 mandamientos es la muerte, pero se proporcionaba el perdón mediante un sustituto. Para ello, el pecador debía colocar su mano sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados. A través de esta confesión, los pecados cometidos eran transferidos simbólicamente al animal inocente. El animal moría en lugar del pecador, y la sangre del animal, que representaba sus pecados, era llevada por el sumo sacerdote al santuario y rociada delante del velo. A través de este proceso, los pecados cometidos por el transgresor eran transferidos al santuario, donde se acumulaban a lo largo de todo el año. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Abraham? Hey, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Abraham sabía que Dios había sacrificado a su hijo unigénito. Tanto que el Señor le dice, cuando el ángel le detuvo el brazo, le dijo, ya sé que me temes, porque quisiste dar tu unigénito. Dice la versión, me quisiste dar tu unigénito. Entonces, Abraham sabía que Dios había dado, obviamente, porque ¿quién se lo enseñó a Abraham?
Abraham es descendencia de Set y de Sem, de Noé. Sem es la descendencia de Sem, es Abraham. Sem, Cam y Jafet. De Sem es Abraham. Esa es la genealogía del Señor. Entonces, Abraham lo aprendió ¿de quién? De ellos. Por eso Noé dice la Biblia que caminaba con Dios. Por eso Enoc caminaba con Dios. Y Enoc fue enseñado por Set. Seguramente Set caminaba con Dios. ¿Qué era eso de caminar con Dios? Como cantábamos ahora, eso me tocó a mí el corazón. Es que lo único que tengo para ofrecerte es un corazón arrepentido todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Que nada te condene. Pero tienes que tener cuidado de no caer de la gracia. Por lo tanto, yo creo que cuando Dios vistió a Adán y Eva, mató un cordero y los vistió con esa piel. Como si estuviera matando a su propio hijo. ¿Cómo sería el dolor? Primer muerto en la tierra. Un animal. Lo hizo Dios. Y luego ya vino el primer hombre muerto en la tierra, que fue Caín, que mató a Abel. Esa es la solución. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hemos roto los mandamientos de Dios. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice en Romanos el apóstol Pablo. Iba a decir el pastor Pablo. Usted puede que se sepa los 10 mandamientos, puede que no se lo sepa, pero el punto no es que se lo sepa. Es un buen ejercicio que usted empiece a analizar los 10 mandamientos y empezar, bueno, yo tengo dioses ajenos delante de mi Dios. Tal vez el dinero, X, Y, tal vez lo de la misma iglesia sea un Dios para usted, uno que va a saber. Muchas veces uno tiene un Dios y no se da ni cuenta, por eso pídale perdón al Señor. Señor, si hoy tuve otro Dios que no fueras tú, perdóname. Y así usted sigue con los 10 mandamientos. Usted le dice, Señor, ¿acaso yo he idolatrado el dinero? ¿Acaso he idolatrado? ¿Será que el dinero es mi Dios? ¿Será que el dinero es al que yo adoro? Oh, dinero, te adoro. De pronto puede ser eso. Entonces, idolatré. Y las imágenes, la idolatría del ser humano. He escuchado predicadores de renombre decir que no es problema que usted haga un pesebre. Para mí sí. Para mí sí. Porque es una representación que el Señor le dice, no te harás imagen alguna. Y cagao. Perdón que no le dije al principio que esa era la puerta. Es que la quería aquí al frente y no la vi. El pastor me la acomodó ahí. Esa es la puerta que es Cristo, ¿no? Entonces, si usted sigue con los mandamientos, usted sigue mirando los mandamientos, los 10 mandamientos. Yo me los sé. Y además los tengo aquí, puedo decirlo así simple. Pero el punto no es que usted lo sepa, es que usted empieza a analizar. ¿He deshonrado el día de descanso? ¿Acaso? Mire, como dicen algunos predicadores, nosotros guardamos todos los días. Porque el Señor dice que Él es nuestro reposo. O sea que entonces yo no tengo que guardar el sábado, yo tengo que guardar todos los días. El domingo, que fue el día que el Señor resucitó, nos reunimos, nos congregamos para adorar y alabar al Señor. Porque esto no es el templo de Dios, este es un lugar donde nos reunimos. El templo de Dios está aquí, vea. Y en tu pecho está el templo de Dios. Y usted aquí viene a los hermanos juntos en armonía. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para aprender del Señor, para crecer en el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que usted confía en el Señor y cuando se da cuenta que usted le ha fallado a Dios en los mandamientos, porque hoy dijo una mentira, porque hoy pensó mal, porque acuerde que cuando el Señor le dice, mire, no cometerás adulterio, usted le dice a alguien que está evangelizando, ¿usted ha cometido adulterio? No. ¿Usted no ha mirado a una mujer para desearla? Ah, no, eso sí, eso es adulterio. ¿Usted ha robado? No. ¿Usted nunca le robó un confite a su mamá? Sí, eso es ladrón. Pecó, ya, queda condenado para toda la vida. Así es que hay que presentarle el evangelio a la gente. Porque la Biblia dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley es lo que nos muestra a nosotros que tenemos una cosa mal puesta aquí, fea. O que por aquí, o que a las mujeres se les regó la pestañina o lo que fuera. Es la ley la que me muestra que estoy en pecado. Si yo no me confronto con la palabra de Dios, yo estoy bien, estoy tranquilo. Por eso la gente vive tan tranquila y por eso le va a pasar eso. Y por eso le pasó a la gente en el tiempo de Noé. La puerta sigue abierta. La puerta del arca estaba abierta hasta que el Señor la tuvo que cerrar. Donde el Señor no la cierre, Noé la abre. ¿Sí o no? Yo la hubiera abierto, pero Dios no dejó. Porque es que usted tiene que obedecer ahora antes que venga la línea azulita para que le hagan caso. En conclusión, estudiemos Mateo 24 y 25 juntos. Cristo va a volver, eso es un hecho, eso no necesita interpretación para eso. El mundo va a llegar a un final, no necesita interpretación para eso, lo dice el mismo Jesús.
Si usted cree en Jesús, por supuesto. Y nosotros tenemos que advertir a la gente que van para el infierno. Con prudencia. Si usted no le dice que tiene cáncer, no se hace la quimioterapia. Con prudencia, usted tiene que decirle a esa persona. Por lo tanto, mis amados, que nadie te engañe. ¿Recuerdan la laminita que vimos? Desde la eternidad y hasta la eternidad, el Señor nos quiere con Él. Toda la eternidad, gobernando con Él en el milenio y viviendo con Él en los nuevos cielos y nueva tierra por el resto de la eternidad. Eso suena muy raro, pero es muy bacano, muy esperanzador. Pues para mí esa es la mejor esperanza que hay. Por eso es que la historia muestra, y perdón este otro término, por eso es que la historia muestra en la Biblia y en la historia de la iglesia en estos 2000 años, que los que se convertían al evangelio leyendo la Biblia estaban dispuestos a dar su vida, los quemaban, los torturaban, los arrancaban dedo por dedo. Era terrible vivir en ese tiempo cuando usted decía, no, es la Biblia y no la secta católica romana. ¡Pam! Lo mataban, lo perseguían, no tenían paz. Esos sí se eran convertidos de verdad. Porque la Biblia nos ha mostrado que todos los que se convertían sabían que les significaba la muerte. Si usted cuando se convierte al evangelio no está consciente de que eso le significa la muerte, usted está dispuesto a dar su vida ya por Jesucristo. Eso es ser cristiano. Porque estos 80 años aquí es un nada pasajero. Gracias te damos, Padre precioso, por esta palabra preciosa que tú nos has regalado. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que ministra nuestras vidas. Tú eres el que convences al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en Jesucristo. De justicia por cuanto mi Cristo amado murió y subió al cielo y allá presentó la justicia de Dios para que no nos aplastara a nosotros. Y de juicio por cuanto Satanás ya ha sido enjuiciado y todos los seres humanos van a ser enjuiciados, Señor, por ti. Yo no quiero estar ahí, Señor. Me presento delante de ti, presento a mis hermanos. Señor, ayúdanos a confiar solo en tu palabra. Solo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les guarde. Aleluya. Amén.